Hola a todos, sean bienvenidos a otro ciclo de sábados filosóficos aquí en el Pensamiento en Llamas, en donde pues nos vamos a concentrar a exponer y analizar las ideas o los tópicos principales en torno al pensamiento de Cioran. Otros le pronuncian como Cioran, en fin, eso es lo de menos. Y bueno, en concreto estos tres tópicos son los que ven aquí a mi lado: la cuestión del pesimismo, el sentido o el propósito de fracasar en la vida y la cuestión de la desesperanza, ¿de acuerdo? Estos dos tópicos los vamos a ver, el del fracaso y el de la desesperanza los vamos a ver en próximos sábados filosóficos, y en esta ocasión nos vamos a concentrar en el tema del pesimismo y el enfoque cioranista que hay en torno a él, ¿de acuerdo? Que bueno, pues en pocas palabras y de manera introductoria, esto lo iremos explorando a lo largo de los próximos minutos de este video, pues para Cioran es mejor nunca haber existido, ¿de acuerdo? En este orden de ideas, la existencia es una especie como de tortura sin sentido que apunta a la nada, en donde pues todos nuestros esfuerzos son vanos y triviales respecto a cualquier cosa que tú quieras conseguir. Y entonces van a ver ustedes, sobre todo hacia el final del presente video, que esto no es tan tétrico ni tan lúgubre como de pronto nosotros podríamos pensar, en el sentido de una invitación a la mortición. Ya saben a qué me refiero, no puedo decirlo tal cual por papá YouTube. Entonces el eufemismo de mortición implica, pues ya saben qué, ¿no? Desaparecernos a nosotros mismos de este plano de existencia. No va para allá esta consideración dentro del pensamiento cioranista de ver a la cuestión de la existencia como lo peor que nos pudo suceder, sino todo lo contrario. Vamos a ver cómo a partir de llegar a esta consideración o a esta reflexión se sigue un profundo vitalismo, se sigue un profundo apego a la vida que pues implica, más allá de ser una simple frase trillada o estereotipada por parte del coaching y todo este tipo de cosas, implica vivir la vida al máximo tal y como se presente, tanto en sus desgracias como en sus alegrías y demás, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo vamos a ir explorando, como les decía, ya brevemente para cerrar esta pequeña introducción de del presente video que tenemos enfrente. Les recuerdo que me pueden dejar todas sus dudas, quejas, comentarios y demás aquí abajito, y que pues me ayudarían muchísimo si me regalan un like, porque de esta manera ustedes me ayudan a crecer y a llegar a más personitas. Entonces denle like al presente video. Y bueno, pues como siempre, ya sé, ¿no? Va esta parte o esta sección de los comerciales muy chiquita, me tomo unos cuantos minutos. El primer comercial es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas, a que activen la campanita de notificaciones y que bueno, pues de nuevo, ¿no? Le den like a este video para que podamos llegar a más personas. Por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a los miembros del canal, porque pues es gracias a sus retribuciones económicas que yo puedo seguir aquí en YouTube. Entonces un enorme agradecimiento a los miembros, también a las personas que me dan donativos a través del superchat en los directos del canal y demás. Y en este orden de ideas, pues te invito, en caso de que estés en la disponibilidad económica de hacerlo, a que te vuelvas un miembro del canal y que aproveches la serie de ventajas exclusivas que tienen los miembros, como el acceso a un grupo de Discord donde podemos platicar de viva voz un montón de temas filosóficos que de pronto en la plataforma no se puede como tal. También el acceso a un conjunto de cursos exclusivos, bibliografía y demás, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la invitación. También está esta otra cordial invitación a que se suscriban a este otro canal que yo tengo, El Abogado en Llamas, un sitio dedicado a la reflexión jurídica. En este momento por allá estamos dando un curso de filosofía del derecho, por si te interesa. Pues puedes dar una vuelta en la descripción de este video como comentario destacado, y también en este como super chat que se despliega durante los estrenos de estos videos. Bueno, pues te encuentras enlaces a este canal por si gustas ir a darte una vuelta, y te agradecería mucho si me apoyas regalándome una suscripción por allá. Bueno, ya, terminamos la parte de los comerciales. Va la cuestión bibliográfica, porque pues sí es como importante de pronto tener estas referencias, tanto para todos aquellos que quieran seguir explorando esta temática, como para los que quieran una fundamentación de las cosas que yo voy a decir a continuación, para que vean que no son cuestiones que me saco de la manga o algo así por el estilo. Entonces, la primera recomendación es este libro de Dur, buenísimo, que pues para Dur, Cioran es como un Dioniso emborrachado de la vida, que pues esto nos va a ayudar mucho para la exégesis de muchas de las ideas que vamos a explorar tanto en este sábado filosófico como en próximos. Entonces este librito es clave, se los recomiendo muchísimo. También este otro, el manual de antiayuda, ¿no? Analizando como las ideas de Cioran, es buenísimo para entender como precisamente cuál es el sentido o el propósito de el conjunto a veces tan enredado y tan difícil de clarificar que son los aforismos
o las observaciones un poco así como dispares de la obra de Cioran. Entonces este librito ayuda muchísimo para la interpretación, muy recomendable. Y este otro libro que como tal no está concentrado exclusivamente a Cioran, pero sí está como concentrado en torno a cómo se ha interiorizado dentro del siglo XX y en nuestros días la figura de Diógenes el Cínico, ¿de acuerdo? Porque en muchos sentidos Cioran él mismo se considera como un seguidor ferviente de Diógenes, ¿de acuerdo? Ya saben, este personaje tan curioso y tan simpático en la historia de la filosofía que andaba en las calles de Atenas, ¿no? Con una lámpara en la mano, buscando al hombre, ¿no? A la idea del hombre de Platón y pues no la encuentra y ya saben todas las anécdotas que hay ahí con Alejandro Magno y demás. Bueno, dentro del siglo XX, sobre todo dentro de ciertos pensadores franceses, como es el caso de Cioran, Diógenes se vuelve como una especie de faro, un modelo a seguir respecto a la afirmación propia de la vida. Entonces por eso es importante tener a veces la consideración de Diógenes para entender hacia dónde también está apuntando el mismo Cioran, ¿de acuerdo? Entonces esta recomendación bibliográfica es vital. Y bueno, pues ya comenzamos de lleno con la temática del presente sábado filosófico, concentrándonos en el punto primordial de por qué para Cioran es mejor no existir. Y en este orden de ideas se sigue que para Cioran la existencia pues es absurda, ¿de acuerdo? Y bueno, primero que nada pues todo el análisis que estamos efectuando aquí gira en torno a este texto que ven aquí a mi lado de Cioran, titulado Del inconveniente de haber nacido. Muy bueno, tiene un sentido del humor muy fino y muy ácido en muchas ocasiones Cioran en este texto, muy recomendable también, al margen de lo que vamos a comentar a continuación. Ahí está este librito por si quieren checarlo. Y bueno, en concreto, pues para Cioran, esto es importante también considerarlo de fondo. Él tiene influencias de Nietzsche, de Schopenhauer. Ya hemos hablado muchas veces aquí en el canal de Schopenhauer. Tenemos un curso sobre Schopenhauer en torno a su idea de la voluntad ciega. O sea que la existencia, en pocas palabras, pues es en última instancia una voluntad que siempre está deseando más. Y que pues esto tiene o conlleva dos finales muy concretos para Schopenhauer. El primero es que si esta voluntad consigue, pues llega al hastío, al aburrimiento, a la monotonía. Y pues entonces se revela esta búsqueda y esta conquista insaciable del deseo como absurda, ¿de acuerdo? Porque no llegas como una especie de felicidad, no llegas a una especie de autosatisfacción. Y por su parte, si la voluntad desea y no consigue, pues llega la frustración, llega al fracaso, llega la amargura y en este sentido al sufrimiento. Entonces para Schopenhauer no importa qué hagas en la vida, todo termina en sufrimiento. Y este pensamiento cardinal que se los estoy resumiendo en muy pocas palabras de Schopenhauer, pues lo está retomando Cioran. Y es por eso, en un sentido muy específico, que para él la no existencia es lo mejor que nos hubiera podido ocurrir a todos nosotros. Porque una vez que ya nacemos, estamos condenados eternamente a tratar como de satisfacer un deseo insatisfacible. También estamos condenados a perseguir cosas efímeras que se disuelven en la nada o que simplemente son vanas o ridículas, como por ejemplo la gloria, la fama, la admiración del vecino, cuántos likes tengo en Instagram, este tipo de cosas. Bueno, pues son ridículas para Cioran porque básicamente tienden a la nada, es decir, tienden a la pura contingencia, tienden hacia desaparecer por el cambio y el transcurso del tiempo. Estas consideraciones del tiempo en Cioran también tienen una honda influencia de Heidegger. Tenemos un curso sobre Heidegger aquí, que recuerden ustedes, el problema dentro del pensamiento heideggeriano en torno al tiempo tiene que ver con la contingencia, es decir, cómo al final del día pues la metafísica fracasa una y otra vez porque no consigue llegar como a este principio universal de las cosas, porque pues al final del día nos enfrentamos eternamente al tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo pues digamos nos disuelve cualquier tipo de esperanza a nivel metafísico de alcanzar algún principio universal de las cosas o alcanzar la esencia de las mismas cosas, que tanto este principio como esta esencia se presumen como inmutables. Y entonces en este sentido pues por eso para Heidegger es el fracaso inminente de toda metafísica.
pero a la vez pues estamos condenados también a siempre estar haciendo metafísica. Eso es algo muy curioso dentro del pensamiento heideggeriano. Esta idea también la está retomando Cioran, pero ya aplicadas a otro ámbito muy particular de nuestra vida cotidiana, en donde la búsqueda del sentido, es decir, la búsqueda del propósito final de nuestra propia existencia, aún así, aunque no sé, tú digas, no, pues sí, mira, es absurdo o es carente de significado, pues estar subiendo fotos a Instagram para ver cuántos likes tengo, cuántos corazoncitos tengo, pues yo sé que debo de darle otro sentido a mi vida y no sé, invento que mi sentido de vida son los libros, es leer libros, estudiar filosofía, por ejemplo. Aún así, para el pensamiento cioranista eso no te consigue eludir por completo de pues el gran absurdo de la existencia, porque ese es un significado que el mismo tiempo va borrando. Entonces la temporalidad para Cioran es algo muy importante, porque es en la temporalidad en donde el ser humano se encuentra constantemente desnudo. Todos tus proyectos, todo lo que quieres conseguir el día de mañana está sujeto a una mutabilidad constante, de tal suerte que quizás ustedes han conocido a muchas personas que no sé, creen muy firmemente que no se van a casar nunca en su vida, creyendo que esto es una elección personal, y dentro de 5 o 6 años te los encuentras ya casados con 4 hijos, ¿no? Entonces eso te muestra lo ridículo en términos del pensamiento cioranista que puede ser el ser humano en términos de fijarse una meta que le dé sentido a la vida, porque la misma mutabilidad del tiempo te hace pues quitarte todo este tipo de metas a largo plazo, porque se muestran como ridículas al final del día, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que tiene que ver con el absurdo de la existencia en Cioran, y es por eso que él pues nos dice constantemente que es mejor nunca haber existido, ¿de acuerdo? Para evitar esta eterna condena del absurdo de estar aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues muchos podrían decir que Cioran es un apologista o una persona que defiende la mortición. Ya saben a qué me estoy refiriendo con la idea de la mortición. Pero es todo lo contrario. Cuando uno lee atentamente, sobre todo este texto que les digo del inconveniente de haber nacido, te encuentras constantemente que Cioran es un opositor a la idea de la mortición. ¿Pero por qué? No por una cuestión moral de que ay, pues Dios se enoja y te va a mandar al infierno porque es pecado aplicarse la mortición, este tipo de cosas, sino porque principalmente para él la no existencia, o sea, aplicarte a ti mismo la no existencia, deseando precisamente regresar a este estado como idóneo, vamos a denominarlo así, de nunca haber existido, para Cioran es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Bueno, por dos ideas primordiales. La primera es que estás anhelando precisamente pasar del ser al no ser, ¿de acuerdo? Es decir, estás atentando contra ya tu naturaleza establecida como un ente existente, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, pues la muerte en sí para Cioran no es llegar al no ser o llegar a la no existencia, simplemente es un estado de mutación en donde pues la materia orgánica está cambiando, ¿no? Entonces esto también es algo importante tenerlo en consideración respecto a sus influencias intelectuales. Aquí hay cuestiones de estoicos y de epicúreos presentes en el pensamiento cioranista en torno a por qué la muerte resulta ser un absurdo en última instancia y por qué la mortición en sí misma es absurda. También aquí con Schopenhauer, para Schopenhauer mismo la idea de la mortición, aplicarse la mortición a uno mismo también es absurda, básicamente porque nada más estás anulando un fenómeno de la voluntad que sería nuestra propia existencia, pero no a la voluntad en sí misma. Independientemente de que estés o no estés en este plano de existencia, la voluntad sigue andando, ¿de acuerdo? Entonces, si tratas de aplicarte la mortición para detener a la voluntad, pues no lo consigues. Entonces, por estas ideas muy generales, pues para Cioran la mortición es un absurdo, ¿de acuerdo? Es decir, al final del día también estás presuponiendo algún sentido elevado a la idea de la mortición como una especie de liberación, como una especie de huida de esta realidad tétrica para de nuevo llegar a este estado ideal de la no existencia, de nunca haber existido, porque pues precisamente tratas de dar un sentido más allá a lo que tienes aquí presente. Y eso para Cioran es absurdo porque lo único que existe
es lo que está aquí presente. Entonces como que estar añorando o aspirando algo más allá de este plano para descansar de esta tortura de la existencia, pues no tiene sentido para el propio Cioran, ¿de acuerdo? Entonces la imagen de la carta del tarot, del arcano de la muerte, la carta 13, en donde pues es este esqueleto que con la guadaña va cegando el campo, pero a la vez se va cortando un mismo pie, pues creo que es una imagen bastante representativa de la idea de por qué para Cioran aplicarse la mortición es un absurdo, porque en última instancia esta misma idea de la muerte termina entrando en contradicción consigo misma, revela o nos muestra su falta de propósito o atino, porque en última instancia estás aspirando un sentido más allá de lo que tenemos aquí presente en esta cotidianidad, que pues en pocas palabras es especulativo y es completamente ilusorio. Simplemente refleja tus anhelos o estas aspiraciones que de nuevo tratan de ir más allá de lo que tienes aquí presente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Esa es la gran pregunta a la que uno puede llegar cuando pues termina de leer a Cioran y cuando está analizando sus ideas. Y aquí pues podríamos pensar en la antifilosofía cioranista, ubicada o centrada más que nada al existencialismo. Aquí es muy importante mencionar que el mismo Cioran nunca se consideró un filósofo y ni siquiera tuvo como mucha simpatía a adscribirse dentro de los movimientos del existencialismo. ¿Por qué no? Porque en última instancia a lo que está orientado el pensamiento cioranista es a llegar a una especie como de bloqueo intelectual respecto a estas cuestiones. Es decir, que te des cuenta que la reflexión sobre el sentido de tu vida o sobre el sentido de tu existencia termina en el absurdo, al igual que pues terminas en el absurdo cuando te pones a pensar en el sentido o en el propósito de aplicarte la mortición. Y entonces llegas a este bloqueo intelectual cuando te das cuenta que justificar el por qué hay que seguir vivos como el justificar por qué no hay que seguir vivos te lleva al mismo lugar, que es el absurdo. Llegas a este bloqueo intelectual y lo que se sigue de ello es la vida, sin más. Es decir, Cioran es un personaje que con esta borrachera dionisiaca pues está apelando constantemente a abrazar la vida tal y como se presenta, conforme a sus desgracias y a sus grandes alegrías, porque pues en última instancia eso es lo que pues digamos llena tu cuerpo o llena a tu propio ser de quizás no de un propósito, de un sentido, pero sí te llena de fuerzas o energías para seguir buscando el gozo de la existencia. Y aquí hay influencias epicuristas en torno al pensamiento cioranista y también cínicas, porque por un lado parece que Cioran está apuntando constantemente a la búsqueda del placer, pero no cualquier tipo de placer, sino los placeres más refinados. Que esto puede ser muy subjetivo, dependiendo de cada quien. Por ejemplo, para Cioran, el placer de los placeres era andar en bicicleta. De hecho, cuando se fue a estudiar a Francia, todo el dinero que le dieron de beca de doctorado, pues se lo reventó y nunca terminó el doctorado porque andaba paseando en Francia en bicicleta, ¿no? Entonces, eso consistiría en última instancia el por qué estar aquí vivos, es esta búsqueda cada vez más refinada del placer y vivir fiel contigo mismo, fiel según tus mismas convicciones y estas búsquedas del placer más refinado. Y aquí encontrarías el espíritu cínico, que en próximas sesiones se va a hacer más patente y que iremos explorando con más detalle, ¿de acuerdo? No es un propósito de vida el estar buscando el placer más refinado, sino que digamos se vuelve ya como una inercia de vivir o de existir en este eterno presente, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el video de este sábado filosófico. Ya saben que cualquier duda, comentario, crítica, objeción que tengan me la pueden dejar aquí abajito en la caja de los comentarios. Agradecería mucho si me regalan un like para que podamos llegar a más personitas. Y sin más, pues nos vemos hasta la próxima.